Bienvenidos a su programa Jesucristo, la esperanza del mundo. Un espacio de fe, esperanza y amor. Hoy, junto al pastor José García y su esposa, la hermana Maggie, compartiremos un mensaje de bendición para tu vida. Prepárate para recibir la palabra de Dios que fortalecerá tu espíritu y llenará tu corazón de paz. Comenzamos. Muy buenas tardes, querida radioaudiencia, en esta preciosa tarde de miércoles 2 de julio. Aquí estamos nuevamente delante de estos micrófonos en WCGU 1590 AM. En esta preciosa tarde vamos a tratar de darles una enseñanza bien poderosa. Pongan mucha atención. Pero antes de darle inicio a esta programación, queremos elevar una oración al Señor que dice así: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, la gloria y la honra a ti, Padre eterno, Espíritu Santo de Dios. Toma control de estos micrófonos, Señor, para que todo aquel que te escuche hablar en esta preciosa tarde sea tocado y transformado, Señor, conforme a tu palabra y con lo que se va a hablar, Espíritu Santo, con lo que tú has traído, nos has mostrado y nos has enseñado, Padre eterno, para esta preciosa tarde. Te damos las gracias, la gloria y la honra. Señor, te pido sabiduría, entendimiento y discernimiento de esta palabra, Señor, para escucharte hablar a través de tu palabra. Amén. Y damos inicio a esta programación con el título que se llama Queda poco tiempo. Y vamos a darle una revelación antes de empezar acá, pero póngale mucha atención a lo que Dios habla, porque esto es parte para edificarlo a usted en esta preciosa tarde. Y dice así: Dios mismo ha señalado para recordar a su pueblo una verdad que muchos han olvidado. El juicio no es algo que tengamos que pasar por alto. No es, y dice así: Dios mismo ha señalado que muchos han olvidado. El juicio no es algo que tengamos que pasar por alto. No es, y dice así: Dios mismo ha señalado que muchos han olvidado. El juicio no es algo que El juicio no es algo que tengamos que pasar por alto, no es un juego, no es una historia del pasado, es una realidad que se acerca más rápido de lo que creemos. En este día, mientras millones celebran fiestas paganas, Dios está levantando su voz como un estruendo entre las naciones para despertar a los dormidos y sacudir a los tibios, para hablar directamente a los corazones que se han enfriado, porque la palabra de Dios no es un recordatorio religioso, es una advertencia espiritual, es un grito del cielo que dicen: vuelvan a mí antes de que sea demasiado tarde. Muchos cristianos, al recordar del mundo, celebran muchas fiestas sin saber lo que realmente representan. Se enfocan en la tradición, en los rituales, pero ignoran el poder profético oculto en este día. Pedro fue crucificado cabeza abajo. Pablo fue decapitado por no negar la verdad. Pero hoy en tiempos modernos hay cristianos que niegan a Cristo con su silencio. Se avergüenzan al decir aleluya o un gloria a Dios, se sientan incómodos. Imagínese qué diría Pedro si viera nuestras iglesias llenas de entretenimiento social y vacías de santidad. ¿Qué predicaría Pablo si viera cómo se ha
diluido el evangelio, transformando en frases positivas, pero despojado del poder del Espíritu Santo. Está hablando fuerte, urgente, con voz de trompeta y dice: mi juicio comenzará por mi casa. Veamos lo que nos dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 16, 17 y 18. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16 al 18 dice: pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? En estos versículos no está hablando del mundo y no está hablando de los que no conocen a Dios. Está hablando de los que se llaman cristianos, de los que van a la iglesia, de los que oran de labios, pero no de corazón. Porque antes de juzgar a las naciones, Dios limpiará su templo. Y si usted está escuchando este mensaje a través de la WCGO Radio 1590 AM, no es casualidad, es porque Dios te está llamando con urgencia. Despierta tú que duermes, levántate de en medio de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto lo vemos en Efesios capítulo 5, versículo 14, 15 y 16. Por esta razón dice: despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. En Efesios capítulo 5 y versículo 14, 15, 16 dice: por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hoy más que nunca los cristianos deben examinarse. ¿Está tu fe basada en la palabra de Dios o en las emociones? ¿Te congregas por compromiso o por convicción? ¿Lees la Biblia para cumplir o para escuchar la voz de Dios? Estas preguntas no son para condenarte, sino para salvarte, porque todavía hay tiempo. Todavía puedes volver si te has apartado, pero escucha bien esto: el tiempo de gracia está llegando a su fin. Y cuando ese día llegue, será una señal de que Dios habló, pero muchos no escucharon. Una señal fue dada, pero fue ignorada. Así como en los días de Noé, la gente comía y bebía, se casaba y no entendieron hasta que llegó el diluvio y los arrasó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Veamos lo que nos aconseja en Mateo capítulo 24
y los versículos del 37 al 39. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. En Mateo capítulo 24 y los versículos 37, 38 y 39 dice así: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. En estos versículos nos dicen: este juicio no vendrá con aviso humano. No vendrá anunciado por los noticieros. Vendrá cuando el Padre lo determine. Pero antes, Él siempre avisa, Él siempre envía profetas, Él siempre levanta voces para advertir: prepárate, iglesia, arrepiéntete. Creyente, conságrate, siervo, porque no hay tiempo que perder. ¿Crees que la iglesia está lista para el juicio de Dios? ¿Sientes en tu espíritu que algo grande está por ocurrir? Esta programación es el canal que Dios abrió para edificar a los creyentes que no quieren quedarse dormidos, que no quieren ignorar las señales que buscan. Vivir con los ojos abiertos y el corazón ardiendo por recibir la verdad. Y si usted también sienten esa urgencia, comparta este mensaje, no para mí, sino porque alguien necesita escuchar este mensaje hoy antes que sea demasiado tarde. Y si aún estás escuchando esta programación, Jesucristo es la esperanza del mundo, presta mucha atención, el mensaje no ha terminado. Después de esta alabanza, escucha algo poderoso que Dios va a hacer contigo. Cuando triste y agobiada me encontraba, vagando en este mundo de maldad, oí una voz que me dijo: ven a mí y descanso para tu alma encontrarás. Oí una voz que me dijo: ven a mí y descanso para tu alma encontrarás. Ven a mí, dice Jesús, no te detengas, no importa cuál sea tu condición. Yo te limpio de todos tus pecados y a tu alma le doy la salvación. Yo te limpio de todos tus pecados y a tu alma le doy la salvación. Oí la voz de Jesús que me decía: hija mía, dame tu corazón. Yo haré de ti nueva criatura y te libro de la condenación. Yo haré de ti nueva criatura y te libro de la condenación.
a mí, dice Jesús, no te detengas, no importa cuál sea tu condición. Yo te limpio de todos tus pecados y a tu alma le doy la salvación. Yo te limpio de todos tus pecados y a tu alma le doy la salvación. Si te encuentras triste y desalentado, porque tú no buscas al Señor, Él resuelve todos tus problemas y le pone paz a tu corazón. Él resuelve todos tus problemas y le pone paz a tu corazón. Ven a mí, dice Jesús, no te detengas, no importa cuál sea tu condición. Yo te limpio de todos tus pecados y a tu alma le doy la salvación. Yo te limpio de todos tus pecados y a tu alma le doy la salvación. Gloria sea al Señor. Así mismo es. El único que te da la salvación es Jesucristo, el Hijo del Hombre. Bendito sea el Señor. Te voy a revelar algo que casi nadie sabe porque no lo predican, un pasaje oculto en las Escrituras que conecta estos acontecimientos con los últimos tiempos. Y te aseguro que cambiará tu manera de ver cómo se cumplen al pie de la palabra. No fue solo que representa el martirio de Pedro y Pablo, sino que revela una dinámica profética que está ocurriendo hoy en medio del pueblo cristiano. Pedro representa la fe que vacila, que niega a Jesús 3 veces, pero luego se restaura y se convierte en piedra firme. Pablo representa la transformación radical, el llamado divino que interrumpe una vida de persecución a la iglesia para convertirla en una misión ardiente. Y hoy en esta generación hay miles de creyentes atrapados por la religión moderna, de que todos es válido dentro de la iglesia. A lo malo le llaman bueno y viceversa. Ya no leen la Biblia ni mucho menos oran. Pero cuando lo señalan y le dijeron que andaba con Jesús, lo negó porque sintió vergüenza, como Saulo, aún no habiendo tenido su encuentro con la voz de Jesús en el camino. Hoy Dios te está mostrando en qué etapa de tu vida caminas. ¿Eres Pedro antes de la cruz o después del Espíritu? ¿Eres Pablo antes del caballo o después de la caída? Y aquí es donde viene la advertencia más seria, porque si no reconoces el lugar donde puedes vivir tu vida cristiana, engañado, creyendo que estás caminando con Dios, cuando en realidad estás siguiendo tus propias ideas. Muchos cristianos te dicen, yo ya sé lo suficiente, no necesito cambiar, Dios me ama tal como soy. Esa es la trampa que el enemigo usa, y si es cierto, Dios te ama, pero no para quedarte igual.
como cuando le entregaste tu vida. Todo cambio aquel día. Dios te ama para transformarte, y si apagas el espíritu e ignoras su corrección, no estás viviendo en gracia, estás caminando hacia el juicio. Por eso muchos quieren la corona, pero pocos quieren la cruz de Cristo. Veamos lo que nos dice en el libro de Mateo, capítulo 16 y versículos 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. En Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25, dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Muchos desean unción, pero no están dispuestos a pagar el precio. Muchos quieren hablar como Pablo, pero no quieren pasar por sus prisiones, ni los latigazos que recibió, ni mucho menos cuando estuvo en la cárcel, ni su soledad. El juicio de Dios no será suave, será justo, exacto. Será como fuego refinador, y antes de este juicio Dios está encendiendo una alarma. Te estás despertando de ese sueño engañador. Prepárate, porque el tiempo está cerca. Las iglesias están divididas, la confusión doctrinal aumenta, los cristianos están cayendo en tibieza y distracciones. Veamos lo que nos recomienda en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. En Apocalipsis capítulo 3 y versículo 16 dice: así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que el Señor le va a dar a todo aquel que está jugando, que si esto, que si el otro. Tenga mucho cuidado, porque usted mismo se está yendo a un lugar que Dios no le ha enviado visitar, pero es su propia decisión llegar hasta ahí, y se va a quemar, porque quema, eso quema. La Biblia describe ese lugar que es un lugar de tormento, donde los gusanos no mueren ni el fuego cesa. Tenga mucho cuidado, ponga mucha atención. El Espíritu Santo le está hablando a usted en esta preciosa tarde. Escuche esto que tengo preparado aquí para usted, y después le voy a dar una revelación fresca después de esto. Escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpo. Hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus cuentas sobre mi costado.
costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme ni un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción y que rebose tu copa. Que cambies al mundo cada vez que hablas, pues el tiempo se agota, se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo, y en cámara lenta tú y yo nos juntamos. Las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Y hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido, y entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Regresa a mí, regresa a mí, regresa a mí, oh, regresa a mí. Gloria a Dios, así es. Le voy a volver a leer Apocalipsis capítulo 3 y versículo 16. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 dice: así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La iglesia había llegado a ser tan insípida como el agua tibia que llegaba a la ciudad. El agua tibia hace que una bebida sea repugnante. La iglesia de Laodicea se había vuelto tibia. Jesús llama a la puerta de nuestro corazón porque quiere salvarnos y tener comunión con nosotros. Pero la religión superficial de las iglesias vacías y altares sin la presencia del Dios vivo. Por eso Dios está enviando esta advertencia, porque antes de purificar al mundo, Él purificará su casa. Veamos lo que nos dice en Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavaderos, y Él se sentará como fundidor y purificador de plata,
y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Amén. En Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3 dice así: Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos, y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como oro y como a plata, y serán los que representen ofrendas en justicia al Señor. ¿Y tú estás siendo purificado o solo te están entreteniendo? ¿Estás en fuego o simplemente tibio? Estas palabras son de vida o muerte. ¿Sientes que Dios te está llamando a despertar? ¿Has sentido esta sacudida espiritual en las últimas semanas? Quiero que este programa y enseñanzas de Jesucristo, la esperanza del mundo, sean un altar, un lugar donde los que aún tienen sed se encuentren con el Señor vivo. Y si estás escuchando esto con lágrimas con una mezcla de miedo y esperanza, es porque el Espíritu Santo te está tocando tu corazón. No apagues esa voz, no la ignores. Él está buscando proclamadores de su verdad, no para mañana, sino para ahora mismo, porque tu reloj profético está avanzando. Nadie lo está predicando. Se predica mucho de bendición y no de arrepentimiento. Se canta de libertad, pero se vive en cautividad espiritual. Lo que viene no es una tormenta física, sino es un terremoto espiritual. Mientras unos buscan plataformas y otros buscan la fama, otros buscan fuego para salvar sus almas. Amén, Padre. Gloria sea al Señor. Ministerios que creen firmes van a caer, y solo los que oran en el lugar secreto permanecerán firmes. Nos acercamos a la antesala de los juicios, que comenzará por los impíos, no por los impíos, sino por los creyentes. Ya es el tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El mismo Dios que nos llamó puede cerrar la puerta y no dejarnos entrar. No podemos levantar las manos en la iglesia y vivir como el mundo afuera, una congregación confundida por falsos profetas, y Dios ya no lo va a permitir más. Dios está llamando a aquellos que lloran por lo que otros ignoran, a los que siguen clamando en las madrugadas mientras los otros duermen, a los que no han doblado rodilla ante Baal, ni han vendido la verdad. No soy yo quien te está hablando, es el Espíritu Santo quien te llama al arrepentimiento para entregarte una nueva autoridad. Hoy, en el siglo XXI, estamos viendo como muchos se han prostituido con los valores del mundo, aceptando y tolerando la fornicación y adulterio. Ya es una
Ya eso es común, antes de denunciaba todo esto, ahora se cubre. Jesús le hace una invitación a los discípulos y de la misma manera te la hace a ti hoy. Veamos lo que nos dice en Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Lucas 9, 23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En estos días finales, Dios no busca creyentes tibios que levanten las manos los domingos, pero nieguen su fe durante la semana. Está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a ser como Pedro y Pablo, que tengan que pararse en la brecha, prediquen la verdad y no se queden callados. Eso no es lo que el Señor te está diciendo en esta preciosa tarde. El Señor te está diciendo, si estás escuchando esta palabra viva que está llegando a tus oídos a través de estas ondas radiales, recapacita, siéntate, medita y vete en el espejo en qué posición te encuentras. Si eres un verdadero hijo de Dios, que no te avergüenza mencionar el nombre de Jesús, hazlo. Porque hay un beneficio completo y hay sanidad para ti en esta preciosa tarde a través de WCGU 1590. El Señor quiere hacer algo maravilloso contigo. Quiere llevarte y que entres a un lugar más alto donde nadie puede llegar sin tener ese llamado que Dios le dice: sube hasta aquí. Escucha esto que tengo preparado para ti en esta tarde. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro
nombre santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, tu nombre es santo, oh Santo, tu nombre es santo, Dios, tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo. Gloria sea el Señor. Su nombre es santo y no hay otro nombre aquí en la tierra ni debajo de la tierra que pueda reemplazar el nombre de Jesús. Él es el único santo. Y nosotros, si queremos llegar al final donde Él quiere llevarnos, busque esa santidad. No busque refugiarse en el mundo. Cambie su manera de pensar. En el nombre de Jesús, usted cambie su manera de pensar y usted verá que la misma palabra de Dios lo va a transformar y lo va a guiar de una manera sobrenatural. Veamos lo que nos aconseja el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos y los versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. En Romanos capítulo 6 y versículo 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando usted viene a conocer al Señor, usted prácticamente confiesa y entrega y le pide al Señor que lo limpie y lo lave de todos sus pecados. Usted automáticamente es limpio, transformado, y el espíritu sucio que había en usted, que lo llevaba a hacer cosas que no eran agradables delante de los ojos de Dios, se sale y queda el Espíritu de Dios, que es el que va a guiar su vida desde ese momento en adelante. Por eso es necesario que usted se llene de la palabra de Dios, porque Él es el manual de su vida que lo va a llevar a la salvación. La gracia es una puerta, pero también una gran responsabilidad. Pedro escribió: sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué el apóstol Pedro siempre daba esa recomendación cada vez que predicaba y hablaba a los gentiles? Les decía que
Sed santos en toda manera de vivir. Es porque la santidad de Dios es la que lo va a llegar a usted en los días finales a ver a Cristo cara a cara, porque sin ella, sin la santidad, usted no lo podrá ver. Veamos lo que nos aconseja Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando a usted le están refrescando la mente y el Espíritu Santo le está recordando, más bien dicho, a usted que usted tiene que vivir una vida santa y agradable del Señor, no es una manipulación espiritual, es una orden directa que sin esa santidad usted no va a poder llegar a ver al Señor. Dice, pues hay dos caminos. Dice, no sé cuál de los dos usted quiera escoger, si el de agradar al mundo o el que está caminando en santidad, o sigue siendo el mismo religioso de siempre. Que de estas enseñanzas un altar que te edifique y transforme tu vida para siempre. Te lo voy a repetir. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Puedes decir hoy que estás caminando en santidad o sigues siendo el mismo religioso de siempre. Haz de estas enseñanzas un altar que edifique y transforme tu vida para siempre. Porque Dios te está llamando a ti a la santidad y a que seas un hombre y una mujer separada para Dios. Eso es lo que el Señor te dice y quiere obtener y darte a entender que sin la santidad no vas a poder lograr absolutamente nada. Veamos en Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En Apocalipsis capítulo 3 y versículo 1, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Porque Jesús no construye su iglesia con perfectos, sino con quebrantados. Pedro, el que falló en el momento clave, fue el mismo que predicó en el Pentecostés con poder, y ese día 3,000 personas se convirtieron el mismo día. Pedro, que lloró amargamente por su pecado, fue el que sanó enfermos y caminó en señales y milagros, y escribió cartas que hoy siguen transformando vidas, que fue lo que lo cambió
El quebrantamiento, la humillación total y la presencia del Espíritu Santo en Pedro no se quedó culpándose por sus errores, lo enfrentó y se arrepintió y se vació a sí mismo, y entonces fue lleno del poder de Dios. Amén. Cuando usted se arrepiente de los hechos y de las cosas que hace, el Señor lo va a transformar y lo va a llenar de su espíritu. Veamos lo que nos dice en Proverbios capítulo 28 y versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios no busca remordimiento, Él busca arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento verdadero, el cielo se abre, los ángeles celebran, el Padre corre a su encuentro y la persona recibe la sanidad y la salvación. Veamos lo que nos dice en Joel capítulo 2 y versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Amén. En Joel capítulo 2 y versículo 13 dice: vuestro corazón y no vuestros vestidos. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios está en espera de que usted sea una persona que reconozca la situación espiritual en que está viviendo en este día. Dios no es un Dios de condenación, pero sí le trae a memoria a usted que se arrepienta y que haga un arrepentimiento genuino para recibir la salvación de su alma. No todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dios no está esperando castigarte, está esperando restaurarte, pero no puede hacerlo si tú sigues escondido y viviendo una doble vida de pecado, creyendo que todo lo que haces, lo haces bien según tu manera de pensar. Dios es grande y misericordioso. En esta preciosa tarde, la programación Jesucristo, la esperanza del mundo, que hoy ha tomado su tiempo para estar aquí y dándole a usted esta enseñanza que viene desde lo profundo del corazón de Dios, le dice a usted que si usted está apartado del Señor, arrepiéntase, vuelva al redil. Él lo está llamando para que vuelva a su redil. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede salvar su alma. Querido amigo y hermano que me escuchas en esta preciosa tarde, si tú estás sentado delante de tu televisor o computador o teléfono o andas manejando y escuchando el 1590 AM, el Señor te dice que si quieres volverte a conectar, a reintegrarte al grupo de Dios, repite esta oración que dice así: Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida.
Si tú realmente has hecho esta confesión, te tengo buenas noticias. Has entrado nuevamente a formar parte de la familia de Dios y te has convertido, que has salido de muerte a vida. Dale gracias a Dios. Este ha sido tu pastor, José García, y Magilena Villegas de García. amén. Y escucha esto que tengo programado para ti hasta el domingo a las 12 del mediodía por esta misma emisora. Dios te bendiga y te guarde. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo. Tuvo compasión más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Al dilar del sol, al dilar del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado me va consolando mi bendito Cristo en la turbación, más allá del... Hemos llegado al final de este tiempo de reflexión y enseñanza en su programa Jesucristo, la esperanza del mundo. Agradecemos tu compañía y oramos para que la palabra de hoy haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que Dios siempre tiene un propósito para ti y su amor nunca falla. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión junto al pastor José García y su esposa, la hermana Maggie. Hasta entonces.